Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Soy un paramédico y no creerán lo que miré un día de muertos. Relatos de carretera 100% reales. Buenas noches. Soy un paramédico del Estado de México y les contaré algo que nos sucedió hace ya algunos años, justo el mero día de muertos, un 1 de noviembre. Les juro por Dios que el solo recordarlo me llena de nostalgia y hasta se me eriza la piel, ya que es algo que difícilmente creerán. Resulta que en ese tiempo tenía como una semana de estar trabajando en Protección Civil, esto en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Y justo esa madrugada estábamos por terminar nuestro turno de 24 horas, el operador y yo como paramédico. Recuerdo que habíamos acudido a una emergencia, llevando a un herido hacia un hospital de gobierno, solo que en otro municipio, uno que no nos correspondía. Esto a la famosa clínica número 200 del Seguro Social en Tecámac. Ya de regreso, fue cuando nos pasó este aterrador encuentro. Allí nos tardamos un poco, pero por suerte, recibieron al paciente y como ya casi eran las 4 de la madrugada, salimos y nos dispusimos a regresar lo más pronto posible a nuestro lugar de trabajo. Recuerdo que parecía que el cielo se estaba cayendo a pedazos. La lluvia era intensa y la visibilidad en la carretera no nos dejaba ver casi nada. Mi operador de la unidad no iba a mucha distancia. Y de repente, más bien dicho de la nada, una mujer se nos atravesó a escasos 900 metros del hospital. La verdad, se veía que la señora estaba herida y traía manchas de sangre en la piel. Levantando sus manos, desesperada nos solicitó que nos paráramos. Por suerte, el operador de la ambulancia apenas si pudo detenerse, casi a 1 metro de aquella desesperada mujer, la cual se quedó inmóvil esperando la ayuda. Estábamos pálidos del susto, porque ya casi la atropellábamos. En ese momento, me bajé y la reprendí diciéndole: «Bueno, señora, ¿pero qué diablos le pasa? ¿Acaso quiere que la atropellemos o que nos matemos todos juntos?». Creí que esa extraña mujer me contestaría de la misma manera, pero miré la desesperación en sus ojos. Se puso a llorar e ignoró mis gritos, y nos empezó a decir que necesitaba de nuestra ayuda. Al ver que estaba herida, la verdad mi compañero se bajó también de la ambulancia, y le preguntamos que qué rayos le había pasado. Con lágrimas en sus ojos, y bajo la fuerte lluvia nos contestó que como a unos 3 kilómetros de allí habían tenido un fuerte accidente volcando a un costado de la carretera y que su esposo e hijo estaban atrapados dentro del auto y que éste estaba a punto de explotar. Le pregunté que como a qué horas había pasado eso, porque no habíamos escuchado nada por radio. Por lo menos los choferes o traileros nos hubieran avisado de lo que pasaba. Creí que la mujer sufría de lagunas mentales y le dije que se subiera a la ambulancia para que la revisáramos, en lo que se calmaba. Y estando arriba, comenzó a llorar diciéndonos una vez más que le urgía de que fuéramos a rescatar a su familia, porque el auto podía explotar en cualquier momento y que ella nos indicaría en dónde había ocurrido el accidente.
Como no queriendo y sabiendo que no era nuestro municipio, fuimos hacia donde ella nos decía. Miré sus pies y traía lodo, aparte de tierra, pero una muy vieja y seca. Sus manchas de sangre en la piel se veían que eran de tiempo. Solo se lavaron un poco con la lluvia. Les diré algo, y juro por Dios que no estábamos borrachos o locos. Cuando le revisamos su presión, esta no marcaba nada. Su temperatura era helada y no tenía signos. Creí que la máquina se había descompuesto o que estaba loca. Pero al hacerlo por una segunda vez, volvió a pasar lo mismo. No había datos de nada. Mi compañero y yo nos pusimos nerviosos, porque eso era extraño, pero no imposible. Así que solo la revisamos, pero su cuerpo se sentía rígido y su piel muy fría, tanto que imaginé que tenía hipotermia. Le pedí al operador que fuéramos pronto. Ya en el camino le hice algunas preguntas de rutina que se hacen en estos casos. Que cómo había sido el accidente, que cuántos pasajeros iban en el carro y que si de casualidad habían tomado algunas bebidas. Ella me contestó que no tomaban, que el accidente se debía a que un tráiler los sacó del camino y que se volcaron en el auto donde solo iban su esposo y su hijo, y que ella alcanzó a salirse para pedir ayuda, porque los otros se quedaron prensados y estaban mal heridos. No dejaba de repetir que en una curva habían derrapado y que el tráiler los arrojó ya que el pavimento estaba muy resbaloso por la fuerte lluvia. En ese momento, cuando nos hablaba, pude notar que traía una impresionante herida en la cabeza y otra más en un costado sobre sus costillas, y aunque eran muy graves sus lesiones, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció extraño. Ella solamente pedía perdón a su familia, ya que por su culpa les había pasado eso, y dijo que prometía no olvidarlos jamás, ya que nunca pudo regresar con la ayuda. Señor Chemo San Juan, en pocas palabras, esta mujer se estaba adelantando a las cosas, porque aún no llegábamos a donde estaba el supuesto accidente. No paraba de llorar. Traté de tranquilizarla, pero su rostro se veía muy pálido y su mirada perdida. Una y otra vez repetía lo mismo. Fue mi culpa. Pude ayudarlos y lamentablemente no lo hice. Perdóname, Dios, no logré sacarlos a tiempo. De pronto, me agarró del cuello con una enorme fuerza, tanto que me levantó, y eso que peso más de 100 kilos. Al tenerme allí me gritó: por favor, no dejen que se mueran, ellos no tienen la culpa. Señor Chemo San Juan. En su voz la mujer reflejaba una gran tristeza y no dejaba de repetir nuevamente lo mismo a cada rato. Así que encendimos la torreta de emergencia, pero en código rojo, y nos abrieron paso los pocos carros que transitaban en ese momento. Después de 5 minutos, por fin llegamos al lugar antes mencionado. En efecto, allí había rastros de que estaba un auto volcado, porque en el piso se veían partes botadas y también rayones. Pero curiosamente, no había nada ni nadie. Le dijimos a la mujer que nos esperara adentro de la ambulancia, que nosotros bajaríamos primero. En eso, se frenó un tráiler para preguntarnos que si necesitábamos ayuda. Le explicamos lo que la mujer nos dijo y el tipo de accidente que al parecer habían sufrido. Pero entonces, el trailero se puso pálido y nos preguntó que si de pura casualidad no habíamos visto a una mujer allí en la carretera
con las características antes mencionadas. Le comentamos que sí, que incluso la trajimos y que se había quedado dentro de la ambulancia. Al escuchar eso, el trailero se puso pálido y nos pidió que mejor nos regresáramos a la ambulancia, pero que antes nos tenía que contar una cosa, y fue lo más impresionante que me ha pasado como paramédico. Miren, señores paramédicos, hace justo 5 años, en este Día de Muertos, efectivamente pasó todo eso que dicen y cuentan, pero lamentablemente sucedió allí abajo, donde un tráiler sacó del camino a un coche con una familia, y este auto al volcar quedó con las llantas hacia arriba, formando un arroyo de agua por la fuerte lluvia. La verdad, el agua aumentaba su nivel y cubrió a la mujer, la cual traía en sus brazos a una bebé, y estaban los 3 atrapados. Hicimos esfuerzos sobrehumanos para liberarlos, esto para que no se ahogaran. Desafortunadamente, el agua y la ayuda no estuvieron de nuestra parte. Varios traileros nos ayudaron, aquellos que vieron el accidente, pero no pudimos hacer mucho. Al ver la magnitud de los hechos, llamamos a los bomberos, los cuales tardaron en llegar. Les cuento esto porque esa noche yo fui el que tomó a la niña, esa que estaba cubierta con agua, y se la quité a la mujer de los brazos. Lamentablemente, la niña ya no respiraba. También recuerdo que la pobre mujer estaba desesperada porque su cinturón se atoró y no se podía salir del carro. De hecho, estaba noqueada por el golpe, y desde adentro del carro, una y otra vez nos decía: «Mi esposo, por favor, salven a mi esposo». Le dije que no se preocupara, que su esposo estaba bien, pero en el fondo de las cosas ya tenía minutos muerto. Así que desde esa noche, la pobre mujer se manifiesta justo en el lugar del accidente, y siempre para los coches, tráileres o cualquier persona que se cruce en su camino, y creo que nunca dejará de manifestarse. Señor Chemo San Juan, no creí lo que el trailero nos decía, así que para callarle la boca, fuimos a buscar a la mujer allí en la ambulancia, pero esta ya no estaba. Sentimos un fuerte escalofrío, y más porque aquel muerto nos había guiado allí a donde su familia perdió la vida, como buscando ayuda, una que nunca llegó a tiempo, y el espíritu de la mujer ya había desaparecido en ese momento. El trailero se despidió, se subió a su unidad y siguió su camino. Por nuestra parte, mi compañero y yo estábamos asustados y sin palabras. Eran ya casi las 6 de la mañana y no podíamos creerlo. No encontrábamos palabras para explicarlo. Los dos estábamos pálidos y temblorosos, aparte muertos de miedo, porque esa mujer era un ser descarnado, uno que no trascendió y vagaba suplicando ayuda en las carreteras. ¿Cómo nos explicamos que cada año, justo el mero Día de Muertos, de alguna manera regresa del más allá para recordar a su esposo y a su hijo, a los que no pudo ayudar y de los que no logró nunca despedirse? Para terminar, le diré que al llegar a la base del BUN en Ecatepec, contamos esto que nos pasó, y curiosamente no fuimos los únicos, ya que a varios paramédicos, bomberos y compañeros policías les pasó algo parecido. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del paramédico Gutiérrez Gómez.